Es muy grato contar a la teleaudiencia del programa Puntos de Vista, nuestro programa de líderes de opinión aquí en Pereira y Risaralda, que estoy en la residencia del ingeniero civil, el doctor Armando Ramírez Villegas. El doctor Armando es toda una institución en la ciudad por múltiples motivos, pero solamente quiero mencionar uno. Es el hermano del doctor Hernán Ramírez Villegas, que lleva el nombre del estadio monumental, que fue en un momento estadio olímpico, como lo diseñó el doctor Hernán Ramírez Villegas, ya terminó siendo un estadio monumental a raíz de que el deterioro de la pista atlética y los pereiranos no hemos podido superar esa etapa de recomponer la pista atlética del estadio que hizo su hermano, el doctor Hernán Ramírez, que tiene una gratísima memoria para la ciudad como un líder cívico de nuestra capital. Doctor Armando, muchísimas gracias por atender esta invitación del programa Puntos de Vista. Estoy muy complacido. Muchas gracias, es un honor para mí poderlos recibir y participar de su programa. Le estaba contando, doctor Armando, que estuvimos en Bogotá en el apartamento del doctor Billy Dreus, que fue una institución también en la ciudad, porque fue el diseñador del aeropuerto, de la pista, de la torre de control y del terminal de pasajeros que fue demolido para darle paso al nuevo aeropuerto que tiene la ciudad ahora. Sí, señor. Es muy amigo de él, me habló muy bien de usted. Sí, soy muy amigo de Billy, una gran persona, un gran arquitecto. Me dio mucha lástima. Yo creo que lloré de corazón con él también por la tumbada de la torre. La demolición de la torre. De la torre y del terminal de pasajeros. Yo bregué mucho a que se conservara, se hiciera todo lo posible por conservar, sobre todo la torre de control, que era como un ícono, una representación de la ciudad. Es decir, era el que conociera la torre de Pereira en cualquier parte del mundo donde le mostraran eso es Pereira. Era un escudo, algo muy representativo de la ciudad. Me dio mucha lástima que tumbaran. ¿Y no fue posible por los costos o por...? No, pues pues una de las razones que me dieron a mí era que la torre de control quedaba estorbando la visión de la nueva torre de control a la cabecera del aeropuerto, cosa que no era verdad. Yo dije, ¿por qué no vamos? Y nos subimos a la torre y pueden ustedes darse cuenta exactamente de que esa torre no está estorbando la visión de la cabecera, que allá se ve la cabecera. Pero eso era una idea que ya tenían prefabricada y fue imposible. Y la idea suya era que la torre antigua, la que diseñó el doctor Vélez, se conservara como un monumento. Un monumento. De la historia del aeropuerto. De la historia del aeropuerto, como una representación de la ciudad, porque la gente que no conozca Pereira y llegue a Pereira a conocer a Pereira, lo primero que se encuentra es esa torre. Y esa torre, pues yo creo que era una insignia de la ciudad, indudablemente. El que conociera la torre en cualquier parte viera una torre parecida o algo, eso es Pereira. ¿no? Desde la perspectiva de la ingeniería civil, que es su especialidad y la experiencia que usted ha tenido durante, yo diría que la mitad más de la mitad de su vida en el aeropuerto, ¿cierto? Sí. Usted claro, quería que se conservara la torre. Yo quería que se conservara la torre como patrimonio histórico, ¿no es cierto? Sí. Pues, se iba a hacer un terminal nuevo y se iba a hacer una torre de control más cómoda, más amplia, con mejor visibilidad, pero quería que la torre no le estorbaba para nada en la operación del aeropuerto. La torre estaba a una distancia del eje de la pista que permitía el servicio del aeropuerto completamente, sin necesidad de hacer más ampliaciones ni nada. Pero fue imposible. Yo llegué mucho, pero no pude contra... Está claro. Desde la perspectiva de la ingeniería no había ningún problema en conservar la torre. No había ningún problema. Yo le comenté al doctor Billy Dreus allá en Bogotá, en su apartamento, que si él había visto la torre
antes de la demolición. Y me lo dijo con un sentimiento muy profundo. Me dijo, casi un año antes de la demolición, yo estuve en Pereira, fue la última vez que él estuvo en Pereira además, y vio la torre y vio el aeropuerto, el diseño que él hizo, el famoso modelo de Cristanac, todo este tipo de cosas. Y un poco tiempo después de haber venido a Pereira, alguien lo llamó y le contó que habían hecho la demolición de la torre y la demolición del terminal de pasajeros para poder hacer la construcción, porque donde estuvo el terminal de pasajeros es como una zona de hangares y de la plataforma. Y le pregunté al doctor Billy, ¿qué sintió cuando lo llamaron y le dijeron que habían demolido el terminal y la torre? Y me contestó, sentí como si hubieran matado a un hijo mío. Así me lo dijo. Bien, ¿cierto? Doctor Armando, yo quiero, en nombre de toda la ciudadanía de Pereira, que amamos la historia de la ciudad, que tenemos un recuerdo grande por lo que hemos vivido y por lo que le ha servido ese aeropuerto a nuestra capital, pedirle a usted que nos acompañe en algunos relatos históricos de más de la mitad de su vida al pie del aeropuerto Matecaña, el doctor Armando Ramírez Villegas. Después de esta pausa, quiero por favor que me diga cuál es el primer recuerdo que usted tiene, el más remoto recuerdo que usted tiene del aeropuerto, que haya oído hablar del aeropuerto o que haya tenido que hacer algo por el aeropuerto después de esta pausa. Mauricio, que va para el baño, ve cómo gotea la llave del lavamanos y cierra la llave. Lo mismo hace Verónica en el lavaplatos mientras lava la loza. Definitivamente esta familia le va a anotar, ¡gol! Esta familia le acaba de anotar un golazo al fenómeno del niño. Únete al ahorro del agua. Si la usamos bien, alcanza para todos. Aguas, nuestra empresa. Aguas y Aguas, patrocinador del Deportivo Pereira. Somos energía. El primer recuerdo que tengo del aeropuerto es una ida a un convite que se hizo para la construcción del aeropuerto. Oh, el 28 de junio de 1945. ¿Usted estuvo ahí? Sí, pero en el 45 yo tenía 7 años. Pero es la misma edad que tenía el doctor Billy. Él me dijo que había estado allí, sí, el doctor Billy Dreu. Sí. Billy es muy... ¿Son contemporáneos? Somos contemporáneos. Ajá. Billy es un año o 2 años adelante de mí. Ajá. Pero fuimos muy amigos. ¿Y es el primer recuerdo que usted tiene? El primer recuerdo, sí, yo iba en un carro, en el carro pues me llevaba mi papá, había una cola de los carros ya llegando al aeropuerto porque no había dónde estacionarlo y yo me había quedado dormido en el puesto de atrás. Y de pronto pues parábamos allá y ya desperté y vi que estábamos aplancados ahí. Y ese es el primer recuerdo de mi llegada al aeropuerto Matecaña. ¿Y su primer contacto al servicio del aeropuerto? Bueno, ¿en qué momento lo llamaron? Le dijeron, doctor Armando Ramírez, usted es ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional de Bogotá, necesitamos que haga tal cosa. Bueno, en la alcaldía de don Octavio Mejía Marulanda. Yo ya estaba pues graduado, ya tenía oficina aquí y todo. Y Octavio me llamó para que me hiciera cargo de la ingeniería pues del aeropuerto y toda la cosa. Yo le manifesté que había logrado tirarme al asfalto y había logrado conseguir ya un oficio digamos en el rango de la público, ¿no es cierto? Ajá. Que yo ya tenía unos que no, de todas maneras me hizo ya tenía un reconocimiento público. Sí. Y estaba pues muy acomodado en mi puesto y todo, pero él insistió mucho hasta que me hizo ir
y me nombró ingeniero del aeropuerto de Matecaña. Ajá. Eh, Mediados de los años 70, me imagino, porque Octavio Mejía fue, sí, sí, señor, más o menos. No recuerdo 73, bien 74, creo que exactamente, fue alcalde sí, en esa época, sí. sí. Y entonces también con don Abel Marín, que era el secretario Del aeropuerto. del aeropuerto. Entonces, me fue muy bien en la relación con don Abel. Don Abel era una persona muy inteligente, muy conocedora de todas sus cosas. Fue un maestro para mí. Muy disciplinado, ¿no? Muy disciplinado, muy querida persona. Bueno, y ahí estuvimos. Como 4 o 5 años estuve ¿Haciendo qué? Como ingeniero del aeropuerto. Ingeniero del aeropuerto. Nos tocó primero la ampliación del aeropuerto, la contratación de la ampliación, digamos la licitación que se hizo para las firmas que estuvieran interesadas y que tuvieran la capacidad técnica y mecánica pues, para la operación de la pista. Y en esa licitación llegó una firma de Cali, Pavimentos Unidos. Pavimentos Unidos, que tenían mucho reconocimiento, tenían mucha capacidad y vinieron pues con su oferta también. Y en la licitación fue adjudicada a ellos tanto la ampliación como la pavimentación y la iluminación de la pista. ¿Cuántos metros recuerda usted que se aumentó la pista? ¿Cuántos tenía? Ya habían hecho una primera alargue de la pista. Sí, habían hecho un primer alargue. Es que la pista, sí, la pista empezó como con 700 metros. 600 metros. Y después se subió a medida que iban apareciendo los nuevos aviones. Eso. Se fue subiendo. Para los Juegos Nacionales, la pista, como obviamente tenían que venir delegaciones, venía, tenía ya como 1220, creo que sí, era. 1220. 1220. Sí, 1220. Y con el tiempo fue aumentando. Después pasó a 1800. Sí, exactamente. Esa ampliación a la que usted se refiere, que hizo Pavimentos Unidos, fue hasta 1200. Hasta 1200. Hasta 1200. Sí, hasta 1200. ¿Y esa fue la pavimentación que inauguró Carlos Lleras Restrepo? Sí. O antes o después la de Alfonso López Michelsen en el año 76. Porque López Michelsen inauguró fue la obra del doctor Billy. Sí, ya el terminal. El terminal y la torre de control y la alargue de la pista creo que hasta 1800, me parece, ¿no? Sí. ¿Cierto que sí? De acuerdo. Y después de eso ya no se hizo mucho alargue. No, porque ya es que es una carrera en contrasentido, ¿no es cierto? Es decir, usted empieza a alargar la pista porque los aviones vienen más grandes y necesitan más pista. Pero resulta que la carrera de los aviones también es invertida. Los aviones son cada vez más grandes, pero sus turbinas son cada vez más potentes y necesitan menos pista. Hay más acercamiento a un despegue vertical. Entonces, es un contrasentido ahí. Entonces, uno no puede decir, ¿por qué no se alargó más la pista? Yo fui uno de los que dije, no alarguemos más la pista, que no necesitamos alargar más la pista porque la velocidad del desarrollo de los aviones es contrario, necesita menos pista. Cuando se necesite más pista, que haya un avión, una ruta establecida de un vuelo directo a Europa o alguna cosa que se necesite más pista, entonces pensemos en ampliar la pista, pero por el momento, ¿para qué la vamos a ampliar? Bueno, así fue más o menos la discusión y así quedó esperando que hubiera más necesidad de alargamiento de la pista. Y ahí ha estado todavía, hasta hace relativamente poco que querían alargar la pista. ¿Le decían a usted que 1000 metros de pista? Sí, me estaba comentando ahora. 1000 metros de pista. Y yo dije, no, pues ¿por qué? Diga, cuénteme primero por qué 1000 metros de pista, ¿qué razón tiene? ¿Hay alguna compañía que va a traer algún avión o no? Querían alargar la pista a 1000 metros. Y dije, no, pues es que tienen que pensar primero qué es lo que va a llegar a esa pista y cuáles son las necesidades. O si no, pues es botar la platica, que no tenemos.
Entonces, eso se suspendió pues ahí, esa idea, y ahí está. Ahí está. Entonces, La última ampliación que se hizo en el gobierno de Enrique Vázquez, la pista queda con el tamaño que tiene actualmente, y sí, si se alarga más ya tendría que ir por lo menos hasta las piscinas olímpicas. sí, hasta la piscina. Inclusive yo tenía un prediseño, digamos, Ujú. de una continuación de la pista sobre pilotes, con una columnata que la carretera de Cartago quedaba pasando por debajo Por debajo. y la pista se alargaba. Hice pues todo el estudio de la pista y el diseño de la pista para recibir a los aviones que había en proyecto de llegar a Colombia. En caso pues de vuelos internacionales transatlánticos, porque para los Exactamente. vuelos nacionales no es No, necesario. no es necesario. Es que esa es una cadena, Inclusive en este momento tenemos vuelos internacionales. sin necesidad de alargar la pista, porque los motores de los aviones son cada vez más potentes y los aviones son más livianos por el cambio de materiales en su construcción. En los Sí, años 80 y 90, doctor Armando Ramírez Villegas, uno viajaba de Bogotá a Pereira, por ejemplo, y escuchaba que los pilotos llegaban a Pereira con freno de mano, sí, sí, y al aterrizar el avión uno sentía, como decimos, el guarapazo. sí. ¿Eso era por el tamaño de la pista? Sí, Antes de esta largue, sí, ¿cierto? indudablemente la pista era corta y los pilotos tenían que estar muy atentos porque ellos sabían. Y entonces aterrizaban, tenían un margen para aterrizar y apenas aterrizaban tenían que poner los frenos del avión y el avión, uno sentía el freno del avión porque Doctor la pista Armando, era en el corta. año 2008, desde el 2006 ya había algunas advertencias por parte del Aerocivil en el sentido de que la OASI, la Organización Sí, Internacional de Aeronavegación sí, Civil, venía haciendo exigencias al aeropuerto para ampliar las zonas de seguridad, que son los metros que hay antes del aterrizaje y después del despegue, que se sí, requieren unos metros. sí, correcto. Eso es una nueva eh, normatividad en la construcción de las pistas, que tenían una zona Uh-huh. de seguridad para los despegues y los aterrizajes. Había que dejar una franja, una zona resa, se llamaba. Zona resa, sí señor, zonas de La seguridad. zona resa, una zona de seguridad. Y entonces había que ampliar la pista para poder conservar una longitud apropiada para los aviones que estaban aterrizando. Ahí pues hubo siempre pues, mucha discusión si se alargaba la pista, cuánto se alargaba, hacia qué lado se alargaba. La topografía, por ejemplo, hacia la Villa Olímpica, pues no ayuda, sino que va en bajada, entonces había que hacer en un determinado momento eh, un pilotaje, Un pues, pilotaje. unas columnas. Pilonas, Sí, como las que pusieron para el megacable, para que la gente entienda, ¿cierto? sí, sí, Más o menos. más o menos. Correcto. Sí, correcto. Inclusive alcanzamos a hacer algunos diseños de la pista, pero bueno, eso quedó ahí y bueno, ya los aviones vinieron con más capacidad, menos peso y menos exigencia de longitud de pista. Lo que nos golpeó muy fuerte, digo, nos golpeó porque yo estaba metido en la cosa del aeropuerto, fue la zona resa. Claro. Las zonas resas que llegaron de un momento a otro, nos cogieron muy desprevenidos y tuvimos que dejar una zona creo que era de 80 metros hacia cada cabecera con una zona resa. Claro, mirando hacia Cerritos, yo recuerdo que allá había un vivero en la parte de abajo Sí, claro, y había un eso vivero. el ensanche se llevó ese Claro, vivero. claro, claro, ¿Sí? ese vivero. Y la construcción de eso, que es muy reciente, doctor Armando, yo creo que usted lo recuerda, se hizo con unos bloques de 80 centímetros cada bloque y con unos textiles traídos de la China. Sí, 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 Eso sí, fue en la claro. administración de la doctora Yolanda Cerón. Sí, señor, para el terraplén. Para el terraplén.
Doctor Armando, se suele decir que en el caso del aeropuerto Matecaña, cuando se alarga un poco la pista, también hay que hacer ampliación hacia los lados, ¿no? No No. necesariamente, no necesariamente, porque una cosa es la longitud de pista para aterrizaje y despegue de los aviones. Solamente con una cabecera donde se permita un giro del avión Ujú. cómodamente, el giro para tomar su decisión del decolaje. Claro, es que me hace acordar a usted cuando dice que se necesita un espacio para que gire el avión del año en que un avión de SAM, Se la salió, Sociedad Aeronáutica de Medellín, la SAM, se salió de la pista. Después de esta pausa, para que usted nos recuerde por qué ocurrió eso. Si eres afiliado a Confamiliar Risaralda en categoría A y B, recuerda que tienes los siguientes beneficios. Ingreso 100% subsidiado el día de tu cumpleaños. Ingreso 100% subsidiado una vez al año con tu núcleo familiar. Subsidio en alimentación. E ingreso 2x1 los martes y jueves. Es hora de tener una tarde llena de diversión. Pereira retoma la ruta de tener el World Trade Center. La compañía constructora Arquitectura y Concreto fue la seleccionada como principal aliada en la construcción del centro de negocios más grande del eje cafetero. La compañía cuenta con la calificación A+, otorgada por la prestigiosa firma internacional Fitch Rating, siendo la más alta puntuación entre las calificaciones públicas del sector constructor para vivienda en Colombia. Otro gran proyecto que hace más grande a Pereira. ¿Cómo fue eso? Eso fue como en el año 83, 84. Recuerdo que era gerente de Avianca el doctor Federico Naranjo. ¿Cómo fue eso, doctor Armando? Bueno, resulta que un avión de, ¿será qué? Lanza. SAM, SAM. Le SAM. Un avión de SAM tuvo problemas en la sacada de su tren de aterrizaje. Y hizo varios vuelos tratando de que su tren de aterrizaje saliera normalmente. Y nosotros estuvimos atendiendo en el aeropuerto, porque él pasaba y él no sabía cómo estaba el tren de aterrizaje, los pilotos, porque no veían, es decir, no les daba una alarma porque no... y entonces pasaban para que nosotros les dijéramos si el tren de aterrizaje estaba bien salido o no estaba bien salido. Bueno. Y sí, se veía pues el tren de aterrizaje, lo que no podíamos garantizar era que estuviera asegurado, porque el tren de aterrizaje en cualquier momento pues podía tocar y entrarse. Eso no lo podíamos decir nosotros. Entonces el avión dio muchas vueltas para consumir el combustible, como más de una hora volando por acá, consumiendo el combustible. Cuando tenía ya lo último de combustible, hizo el intento o aterrizó en emergencias. Estábamos pues a los lados de la pista, muy peligroso. Se había llamado a los bomberos, con los carros de bomberos y ambulancias, y el avión pues consumió todo el combustible y ya se vino a aterrizar. Con muchos nervios y todo nosotros, porque no sabíamos para dónde qué iba a pasar con el avión, pero el avión aterrizó y aterrizó bien, con su tren de aterrizaje bien, no estuvo pues rígido, pero por alguna razón, no sé exactamente cuál, él fue frenando y tuvo que salirse de la pista por un lado y fue a dar a la zona de seguridad, de la pista. Ya quedó ladeado. Un poquito ladeado, pero sin ninguna consecuencia fatal. Ninguna consecuencia fatal, sí. Se esperaba lo peor y ocurrió lo menos. Sí, ya teníamos allá, estaban los bomberos y policía, todo, y ambulancias. Sí, en la fotografía se ven de gente del batallón, se ven policías, bomberos. Sí. No, el avión aterrizó y todos pensando que el tren de aterrizaje se iba a cerrar porque en cabina no tenía señal de seguridad del tren de aterrizaje. Pero no, aterrizó normal y el tren de aterrizaje aguantó y entonces ocurrió. Estamos en un diálogo no solamente muy entretenido, sino muy edificante, muy constructivo de la historia del aeropuerto Matecaña, de una persona que ha estado, como él mismo lo dice, nació en el aeropuerto Matecaña.
que es el doctor Armando Ramírez Villegas. Hagamos un corte acá y regresamos con un nuevo programa para que no quede tan alargado como la pista del aeropuerto Matecaña, y volvemos con el doctor Armando Ramírez Villegas en nuestro próximo programa aquí en Puntos de Vista, el programa de los líderes de opinión.